Política por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo, es ganador a 4 premios nacionales en temas de democracia, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Ha tenido publicaciones de la Auditoría Superior de la Federación, del Senado, del Canal del Congreso, del INAF y del IFAI. Además, tiene un diplomado en Industrias Extractivas en la Pontificia Universidad Católica de Perú y cuenta con experiencia laboral en la asociación Fundar Análisis e Investigación. Actualmente es doctorante en Estudios Sociales en la maestría en el posgrado en Guamizapalapa. Muy buenas tardes, agradezco a todos la presencia y vamos a hacer la presentación de lo que es el apartado de la transparencia y rendición de cuentas en la propuesta que se va a trabajar con la senadora Cuellar. La siguiente, por favor. En el apartado que a mí me tocó trabajar en el laboratorio, se están proponiendo modificaciones o adiciones a un total de 14 artículos. Esto es porque, recopilando la información que en el laboratorio se está manejando respecto de la capacidad de la política pública para incidir en los entornos de vulnerabilidad y las problemáticas que se van analizando en los comparativos en los diversos países, pues nos han aportado elementos para aseverar que hay muchas deficiencias en cuanto a las políticas sociales, y en el punto que a mí me corresponde podría señalar que hay debilidades en cuanto a los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de fiscalización de los entes de control, en específico de la Auditoría Superior de la Federación. Siguiente, por favor. Para esto, entonces, la propuesta que se está manejando propone la adición o modificación de estos 14 artículos en 3 grandes ejes. Siguiente, por favor. Como ya lo había mencionado, es la participación de la sociedad civil y específicamente de los mecanismos de control social hacia los programas de política social. También se está tomando en consideración los mecanismos institucionalizados que pone a disposición las políticas y los programas en materia de transparencia y rendición de cuentas, y por otro lado, el tercer eje es el papel de la auditoría, y en este sentido se necesita construir indicadores e insumos informativos en los programas y políticas sociales. Siguiente, por favor. El objetivo general de la parte de la propuesta que nos tocó trabajar es que a través de normas y mecanismos se puedan habilitar condiciones de ciudadanía. Específicamente esto es para que los ciudadanos, cualesquiera que sean, no forzosamente tienen que ser beneficiarios del programa o organizaciones que estén aprobadas por la Secretaría de la Función Pública, sino cualquier ciudadano, tenga la capacidad de monitorear, de evaluar y de sancionar la aplicación de los programas y las políticas sociales. Esto es muy importante en el sentido de que se generan incentivos políticos en las entidades vigiladas al saberse que la sociedad está ejerciendo una continua evaluación y monitoreo de la acción política que ellos realizan. Una de las debilidades que nosotros detectamos, por ejemplo, es que como los programas y la ley hacen un sesgo de la Contraloría Social y la llevan únicamente hacia el plano de las organizaciones registradas o de los beneficiarios, esto en consecuencia traería que cuando hay algún tipo de asignación discrecional de los beneficios de la política pública, pues sería muy difícil esperar que los mismos beneficiarios de esta asignación discrecional de los beneficios pues se pudieran delatar, ¿no? como acreedores no merecidos de un programa de política pública. Por eso estamos hablando de que el monitoreo vaya más allá de los beneficiarios y de las organizaciones aprobadas. Otro de la parte de los objetivos es que la ley permita crear con un contrapeso a través de la producción de información muy específica. Que la ley establezca que la transparencia no es una dádiva en los programas, sino que es un derecho que ya está plenamente establecido por la reforma del artículo 6º constitucional, por todo un marco legislativo
que está perfectamente asentado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hay diversas experiencias a nivel nacional. En el Distrito Federal tenemos una de las experiencias más enriquecedoras del desarrollo del derecho de acceso a la información pública, y en ese sentido lo que se está proponiendo en nuestra propuesta es que se produzcan insumos informativos, indicadores retrospectivos, es decir, históricos, de cómo la política a través de los años va cumpliendo metas, objetivos, que tengamos esta información comparativa año con año a disposición de toda persona que quiera acceder a un portal o que pueda disponerse, como ya lo habían señalado nuestros compañeros, más allá de las vías que permite la telemática, ¿no? La telecomunicación informatizada, porque esa es una de las grandes carencias también que se encuentra en la ley, que de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad, el ciudadano está habilitado o no para ejercer su papel como ente regulador o como un control social adecuado. En los mecanismos específicos se está también previendo que tenga reflejo todos estos señalamientos de ausencia de mecanismos eficaces en la construcción de normas y de mecanismos óptimos para este tipo de control. En específico, estamos proponiendo que, por ejemplo, en el caso, hay un apartado en la ley que habla de la denuncia popular, hay otro apartado en la ley que habla, hay un capítulo también que habla de la Contraloría Social. En específico, en estos capítulos estamos proponiendo modificaciones a artículos y a precisiones conceptuales muy específicas. Por ejemplo, en cuanto al apartado de la Contraloría Social, en la ley se prevé que aquellas organizaciones que están registradas puedan ejercer los mecanismos de evaluación que se establecen en los programas. Nosotros estamos proponiendo que haya una adición en algunos artículos y una modificación en otros para que este tipo de controles se amplíen hacia la sociedad civil, que cualquier persona que quiera ser a título individual un miembro activo en los controles, en la vigilancia, en el monitoreo, en la evaluación, pueda hacerlo y que no requiera forzosamente de una aprobación de la Secretaría de Función Pública, porque en este sentido, cuando una organización se ve sujeta a la aprobación de una entidad pública, pues ve comprometida su labor crítica, su labor de fiscalización, en el sentido de que depende de los recursos que esta entidad le asigna. Por ejemplo, hemos encontrado muchos casos en los cuales, por ejemplo, voy a traer a colación el caso de Pemex. Se establecieron controles para las contrataciones gubernamentales en Pemex, se han establecido diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el programa de testigos sociales, las actas sobre el proceso de las convocatorias públicas. Sin embargo, como estos mecanismos están depositados en organizaciones que aprueba la Secretaría de la Función Pública, pues lo que regularmente viene pasando es que cuando se detecta alguna anomalía, pues hay un tipo de acuerdo bajo la mesa para que los problemas o las anomalías no salgan a la luz pública y se arreglan entre las personas que están a cargo de ese monitoreo, ¿no? Por eso nosotros vamos proponiendo que cualquier persona a título personal pueda hacer estas labores sin necesidad de depender de un patrón, de beneficiarios o de organizaciones registradas, o también que lo pueda hacer a través de la función fiscalizadora de la Auditoría de la Superior de la Federación. Siguiente, por favor. Bien, vamos bien de tiempo. Bueno, empecemos a hacer un poco más detallada la propuesta que se le está planteando a la senadora. Por ejemplo, en el título primero de las disposiciones generales encontramos que cuando se define el objeto de la ley, que es realizar acciones, programas y políticas públicas en favor del desarrollo social, vemos que hay una definición que por ahí queda volando, que queda tambaleando, queda de participación. Cuando nosotros buscamos el referente en el marco normativo tanto de la Constitución como de las leyes secundarias derivados y de la legislación que puntualmente implementa este tipo de leyes, vemos que hay dos definiciones muy grandes. Por ejemplo, se habla de participación democrática en el Plan Nacional de Desarrollo, y en ese sentido se engloba todos aquellos mecanismos con los cuales la sociedad, el ciudadano, puede participar en la evaluación, en el monitoreo, en la sanción de la política pública.
Desde la perspectiva de la participación democrática que maneja el Plan de Desarrollo Nacional, se habla de una acción a través de los individuos como personas, de las organizaciones, de la sociedad, de las comunidades indígenas. En ese sentido, pido un momento, viene llegando la senadora Lorena Cuellar, ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y nos viene a dar algunas palabras. Le pido un aplauso a todos para... En nombre del ACE queremos aprovechar la oportunidad que están ustedes, senadora, con nosotros, Lorena Cuellar, para agradecerle la oportunidad de que estemos aquí compartiendo este tema tan importante para nosotros y esperamos que este trabajo pueda ser recuperado en su momento por usted, por la Comisión de Desarrollo Social, y pues bueno, no resta más que agradecerle esta oportunidad y esperamos que sea el inicio de un trabajo que podamos estar haciendo en equipo posteriormente. Muchas gracias. No, al contrario, solamente quiero felicitarlos por esta apertura. Al contrario, quiero agradecerles más que otra cosa que nos hayan permitido, que le hayan permitido al Senado de la República tenerlos aquí en su casa. Es una gran oportunidad para nosotros el iniciar estos trabajos aquí en el Senado, que ustedes nos den herramientas también de lo que hacen cada día para que nosotros mejoremos el trabajo legislativo. Para nosotros es realmente reconfortante. Les agradecemos muchísimo. Esta es su casa y cuantas veces deseen ocupar las instalaciones, pues estaremos apoyándoles con mucho gusto. Cuando tuve el conocimiento por parte de Mario de que deseaba un grupo de jóvenes venir a trabajar al Senado, me dio mucho gusto y bueno, pues no lo dudé. Finalmente, hoy hubo mucho revuelo, mucha gente me preguntaba ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué temas? Y vinieron los medios y bueno, desgraciadamente yo he andado de foro en foro, ahorita vengo de aquí junto a discriminación social también y fue un día muy ajetreado para mí, pero de verdad deseo que lo que hoy se haya empezado aquí podamos continuar a través de mi secretario técnico para darle continuidad en el Senado de la República. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer tenerlos esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, senadora. Ya de que también los reconocimientos triunfados. Muy merecidos además. Muchas gracias. Perdón por interrumpirlos. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, perdón por la interrupción. Con permiso, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos con la participación del maestro Omar Eli. Bueno, recapitulando, como les mencionaba, encontramos que en la ley, por ejemplo, la definición de participación está un poco floja, suelta, no hay coherencia interna en la ley. Por eso, cuando se revisó el marco normativo que establece el Plan de Desarrollo Nacional y se habla de una participación democrática en el sentido amplio que incluye, como les mencionaba, comunidades indígenas, organizaciones, individuos y organizaciones de la sociedad civil, pues aquí encontramos el referente de lo que se establece para la participación de los ciudadanos en un sentido democrático, porque eso es el horizonte al que aspira la sociedad mexicana. Ahora bien, cuando tenemos que tomar los referentes específicos que la Constitución detalla sobre cuáles son las capacidades y facultades que tiene el ciudadano en sus ejercicios y derechos políticos, tenemos como referentes al artículo 1, 3, 4, 6, 7, y nos damos cuenta a la hora de revisar la ley que cuando se define la participación chocan este tipo de definiciones, ¿no? A veces se habla de participación social, a veces se habla de participación en un sentido más amplio. Entonces, una de las propuestas que hacemos es que cuando se especifique la participación y ya que ésta está relacionado a los ejercicios políticos y las facultades que tiene todo ciudadano en la democracia, se cambie el término de participación social por el de participación ciudadana, que
es un concepto que en la teoría y en el estado del arte más de frontera, pues hace referencia a los derechos políticos que se ejercen en la democracia. La participación social es como uno de los indicadores de la participación ciudadana. Por ello estamos haciendo esta propuesta de modificación en la ley. El siguiente, por favor. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo el título cuarto de lo que es el Sistema Nacional de Desarrollo Social, nos damos cuenta que también, nos quedan 5 minutos, sí, todavía tenemos. Vemos que uno de los síntomas que tiene esta ley salen a relucir cuando se hace un uso laxo del término transparencia o del concepto de rendición de cuentas. Generalmente encontramos que a lo largo de la ley se encuentran desarticulados. En ciertos artículos se habla de transparencia para alcanzar los objetivos de la política pública, en otros artículos se habla de rendición de cuentas para hablar de los mismos objetivos. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es que para darle congruencia a la ley, si el objetivo de la política pública es tanto la participación de los ciudadanos en la Contraloría Social como lograr los objetivos de la política pública en cuanto a la provisión de herramientas y de condiciones para salir de las condiciones de la pobreza, lo más adecuado es que la transparencia vaya vinculada a la rendición de cuentas, porque entonces estaríamos hablando de una política unilateral nada más de presentación de datos desde el poder, cuando se habla nada más de transparencia, así, sin los ciudadanos y sin rendición de cuentas. Y en el sentido inverso también, cuando se habla de rendición de cuentas sin transparencia, estamos dejando fuera el elemento vital que permite llegar a este ciclo, a esta etapa, a la transparencia. Siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a llegar a lo que es el Consejo Consultivo de Desarrollo Social. Cuando llegamos a este apartado nos damos cuenta que nuevamente se habla también de una participación social a título de organizaciones aprobadas. Entonces lo que estamos proponiendo es adicionar que los ciudadanos, como les había mencionado, a título personal puedan acceder a esto, al plan, al Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo, para que igual, como les había mencionado, sea una facultad de todo ciudadano y que no esté acotada a ciertas organizaciones o grupos. Siguiente, por favor. Siguiente. Brevemente lo que habíamos visto, vimos en el artículo 55-56, es que se trata a la información, o se habla de la información como una cuestión en la cual los programas y políticas pueden disponer de la información. Sin embargo, nosotros hacemos un señalamiento muy preciso de que la información pública ya está establecida como un derecho fundamental, no solamente en la Constitución mexicana, sino en la mayoría de las constituciones a nivel mundial. Por ello hablamos de que se debe de modificar o adicionar en cierto, dependiendo del caso, que es un derecho a la información y que en todo caso los programas deben de garantizar el derecho de acceso a la información, no facilitar la información, porque estaremos hablando de una preventa o de una cuestión que depende de la discrecionalidad del ente público. No, hablamos más bien de garantizar el derecho a la información. Siguiente, por favor. Participación social. Bueno, es un poco de lo que ya les habíamos mencionado respecto de la incongruencia del término de participación. La siguiente, por favor, ya para cerrar. En cuanto a la denuncia popular, en este punto es muy importante hacer notar que los programas y las políticas sociales están hablando de que la denuncia se tiene que hacer a título personal y con la identificación de los datos de las personas. Esto va en contra totalmente de lo que es la protección de los derechos, de los datos personales y de lo que en la teoría democrática se ha señalado que tiene un papel muy importante el denunciante interno, ¿no? Por ejemplo, se han dado los casos que muchas veces se conocen de los casos de corrupción porque hay una denuncia interna de algún servidor público o bien porque algún beneficiario se da cuenta que está siendo excluido y en este caso se debe de proteger la denuncia cuando se trata de un funcionario interno o cuando es un beneficiario que al ser un señalamiento sobre cómo se están asignando discrecionalmente los programas y enterarse el que está asignando el programa, pues puede dejarlo marginado, ¿no? Por eso está hablando de que la denuncia tiene que ser protegida y anónima. Siguiente, por favor, ya para terminar ahora sí, siguiente. Siguiente. Nos vamos al tema de la evaluación. Aquí puntualmente lo que ya hemos señalado en la introducción es que para que la Auditoría Superior de la Federación pueda convertirse en un contrapeso en cuanto a lo que
establece el Poder Ejecutivo Federal a través de la Administración Pública Federal y lo que la Auditoría Superior puede ejercer en su labor de fiscalización y monitoreo, estamos planteando que se produzcan indicadores informativos específicos, históricos, retrospectivos, y que estos se pongan a disposición no solamente de los entes de control y de las agencias de control superior, sino en las páginas y en todos los lugares en donde se pueda dar acceso a esa información, para que esto sea un incentivo político y se sientan los entes continuamente vigilados, y entonces la labor de monitoreo no depende únicamente de los programas anuales que establece la auditoría, sino de un continuo ejercicio que se establezca desde el monitoreo ciudadano. Además, en cuanto a las recomendaciones que haga la Secretaría de Hacienda y la Administración y la Auditoría Superior, se propone que dichas recomendaciones sean implementadas en la medida que se puedan cumplir los objetivos de la política y la misión a la que está ceñida, ¿no? Bueno, ya con esto quiero cerrar y agradecer el tiempo que me prestaron en esta mesa y la atención que ustedes me brindaron. Muchas gracias.